Comienza a creer que Dios va a hacer algo extraordinario contigo. Hay un milagro que es para ti. Hay una oportunidad que es para ti. Hay una puerta que es para ti. Oh Señor Padre, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, porque en ti está el poder. Aleluya, aleluya. Vamos, vamos, hijo de Dios, vamos, hijo de Dios. No pares de orar, no pares de llamar al Señor, no pares de creer en las promesas de Dios, porque Dios nunca te ha mentido. Bendiciones en este día, el cual Dios nos ha dado para que podamos disfrutar de Él y sin lugar a duda para que podamos escuchar su palabra. Siempre me gusta recalcar en esto, la palabra de Dios es nuestra guianza, es nuestro GPS, es lo que nos guía, ¿no?, a tomar decisiones correctas, a caminar en esta vida con sabiduría, con entendimiento. Es Dios el que nos alumbra el camino y nos enseña, y sin lugar a duda necesitamos eso para poder vivir y poder alcanzar propósito que Dios tiene con nosotros. Necesitamos que Él nos guíe. Muchas veces nosotros queremos guiarnos a nosotros mismos, pero nosotros no sabemos. Pensamos que algo es bueno, pensamos que algo va a ser de bien para nosotros y de pronto no es tan buena la situación, ¿no? Y por eso necesitamos que Dios nos guíe en todo lo que hagamos. Necesitamos la guianza de Dios. Y hay una palabra que Dios le dijo a Josué, la cual cada uno de nosotros debemos de meditar en ella. Y Dios le manda a meditar en la palabra. Y de hecho le dice, nunca te apartes de ella, nunca vayas a equivocarte, nunca te vayas a olvidar de la palabra que yo te he dado. Porque es la palabra. La Biblia dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestros pies. Y bueno, como seres humanos que somos, tratamos de resolver situaciones, tratamos de ir por aquí, de ir por allá, pero mayormente lo que necesitamos es que Dios nos guíe, que Dios nos oriente, que Dios nos alumbre. Y por eso dice que su palabra es lumbrera a nuestros pies. Quiere decir, vamos a caminar, pero no vamos a caminar a oscuras, no vamos a caminar sin saber por dónde vamos, sino que Él nos va a guiar en este camino y nos va a enseñar lo que debemos de hacer. Y por eso el Espíritu Santo está aquí con nosotros para podernos ayudar en esa misión que cada uno de nosotros tenemos, de caminar no por caminar como hace mucha gente. Mucha gente camina por caminar. Usted y yo no podemos caminar por caminar. Tenemos que levantarnos y vivir en una oración y vivir pidiéndole a Dios que nos guíe y nos oriente en el camino que debemos de seguir, porque es de esa manera que vamos a ver la bendición de Dios, vamos a ver los propósitos de Dios cumpliéndose en nuestra vida, y Dios siempre nos va a cubrir con la sombra, ¿no? Dice la Biblia, habita bajo la sombra del Omnipotente. Quiere decir, vamos a estar bajo esa sombra en la cual Dios nos cuida y nos bendice en todas las áreas. Porque no solamente nos bendice en la economía, nos bendice en todas las áreas. Estar saludable es una bendición enorme. De nada te sirve tener mucho dinero y no tener salud. Por lo tanto, la bendición de Dios es balanceada, es una bendición perfecta, y cuando está en tu vida lo puedes disfrutar. Así que Moisés había muerto. Moisés era el líder que había sacado al pueblo de Israel de esa esclavitud, ¿no?, de Egipto. Y Josué estaba al lado de Moisés y como que andaba con él y aprendió mucho de Moisés, pero llegó la hora en que Moisés ya no estaba. Y Dios se le dirige a Josué y le dice, mira, ya Moisés no está, te voy a usar a ti. Pero es interesante en la palabra de Dios lo que podemos encontrar aquí, porque nos aplica a nosotros en nuestro diario vivir. Necesitamos entender que Dios le habla unas palabras a Josué que son palabras que nos pueden ayudar a nosotros en nuestro diario vivir, y de hecho nos puede dar entendimiento, sabiduría en diferentes áreas de nuestra vida, que necesitamos que Dios nos alumbre
para poder seguir adelante. Bueno, Josué andaba con Moisés, Moisés era el encargado de todo y Moisés era el que estaba guiando la situación, ¿no? Pero llegó el momento, porque nadie dura una eternidad, todo el mundo llega a un punto que tiene que partir con el Señor, y eso es parte de la vida, y por eso es que Dios prepara a otros soldados para que vengan y continúen el trabajo que se tiene que hacer. Y bueno, cuando una persona no entiende esta parte de la vida, es porque no la quiere entender y es una persona ignorante, porque en realidad esto ha pasado siempre y lo vemos en los relatos bíblicos y lo vemos a través de la vida, y todo es así, es una cadena de sucesos que Dios preparó de esa manera para que la humanidad pueda funcionar, ¿no? Y bueno, aquí vemos en el libro de Josué, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te voy a desamparar. Esfuérzate y sé valiente, porque tú partirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Yo quiero hacer una pausa y después continuamos en el versículo 7, ¿no? Que es importante, pero Josué recibe una responsabilidad enorme. Ahora Dios le deja saber cómo esto va a tomar lugar. Le dice primeramente que todo levántate. Y una de las cosas que tenemos que tener presente es que Dios requiere que alguien se levante. Usted tiene que levantarse de la situación en que está. Necesitamos levantarnos, porque todo comienza con levantarnos. Le dice a Josué: levántate. En otras palabras, presta atención a lo que te voy a hablar. Escucha muy atento lo que te voy a decir. Olvídate, porque tú eras el servidor, pero ahora vas a guiar a este pueblo y lo vas a llevar a la tierra que ya yo les he dado. Porque no era una tierra que ellos iban a encontrar, ya la tierra era de ellos, lo que tenían que poseerla. Igual que todas las cosas que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Tenemos que tener la actitud correcta, tenemos que tener fe y tenemos que creer en un Dios que ya nos las dio. Y por eso le dice: levántate, porque hay veces que estamos sentados en el pasado, estamos sentados en cosas negativas, estamos sentados en algo que nos sucedió, que ya pasó, y necesitamos levantarnos hacia lo nuevo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Y Dios es bueno y tiene algo bueno para ti, pero todo comienza con levantarte. Tienes que levantarte, tienes que estar de pie, porque de pie se ve mejor. Tienes mejor visualización de lo que Dios va a hacer. Tienes mejor visión de lo que Dios va a hacer. Y por lo tanto le da esta palabra extraordinaria a Josué y le dice: levántate. Ahora el verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. En otras palabras, esfuérzate, porque el esfuerzo es importante. El esfuerzo es clave. Tenemos que esforzarnos. Bueno, ¿y qué quiere decir esa palabra esforzarte? Mire, hay momentos en que usted tiene que hacer cosas que no están necesariamente dentro de la lista de las cosas que a usted le gustaría hacer. Quiere decir, tienes que hacer un esfuerzo, y pudiéramos decir ese sacrificio, ¿no? Y muchos cristianos dicen: yo no tengo que sacrificarme porque ya Cristo lo hizo todo. No, tenga cuidado con eso, porque hay muchos vagos que piensan así. El esfuerzo es importante, y le mandó a Josué a que se esforzara. No todos los días usted puede dormir hasta las 10 de la mañana. Hay días que hay que madrugar. Hay días que hay que pelear la buena batalla de la fe y levantarte de esa cama con una fuerza increíble. Tienes que dar un salto. No puedes ponerte a snooze cada 2 minutos y snooze y snooze. No, deja el snooze, hay que tirarse.
y hay que hacer algo para la gloria de Dios y tienes que tener esa fe cada día que te levantes. Hoy va a ser un día bueno, Dios me va a bendecir hoy. Y por eso Dios le habla a Josué y le dice, esfuérzate, porque no puedes estar sentado, te tienes que levantar. Primeramente que todo, levántate, y segundo, esfuérzate. Y lo tercero que le dice es, sé valiente. ¿Valiente por qué? Porque van a haber desafíos, van a haber tropiezos, van a haber cosas que van a suceder, pero tú tienes que vencerlo, tienes que pelear la buena batalla, tienes que avanzar, tienes que ser más grande que la dificultad, tienes que creer en un Dios que lo ha vencido todo. Y ese es el secreto. El secreto no es solamente ir a la iglesia el domingo y sentarte allí por una hora. El secreto, mi querido hermano, es saber con el Dios que estamos lidiando y entender que Dios es un Dios poderoso, primeramente que todo, que nos creó a imagen y semejanza de Él. Y si usted lee el libro de Génesis, que hemos hablado del libro de Génesis, Dios trabajó en el libro de Génesis. Quiere decir, el mismo Dios es esforzado, es valiente. La tierra estaba desordenada y vacía y la arregló, lo cual significa que Dios es un Dios de esfuerzo, Dios trabaja. Dios no simplemente está sentado ahí esperando que otro lo haga, no, Él ha hecho, dio la vida por cada uno de nosotros, mi querido hermano, y cuando puso a Adán y a Eva en el huerto del Edén, les dio asignación, les dijo, lo van a labrar y lo van a cuidar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a Dios le gusta el que se esfuerza, el que trabaja, el que le cree, el que avanza para la gloria de su nombre. Dios no fabrica vagos, Dios fabrica gente forzada y valiente para que puedan pelear la buena batalla de la fe. Y por lo tanto aquí estamos aprendiendo algo extraordinario de Dios. Le dice a Josué, mira, te tienes que levantar, tienes que esforzarte, tienes que ser valiente. Esto no va a caer del cielo así como así. Esto no es algo que te va a llegar rápido como algunos piensan, que la bendición de Dios llega de un día para otro. Hable conmigo y yo le voy a dejar cómo llega, le voy a dejar saber cómo llega. Requiere esfuerzo, requiere sacrificios, requiere disciplina, hay muchas cosas que se requieren para usted poder entrar en esa bendición que Dios le quiere dar. Y mi querido hermano, muchas de las bendiciones que usted y yo estamos por recibir requieren disciplina, requieren esfuerzo, requieren valentía. Usted no puede caerse porque algo le pasó en el camino, se tiene que levantar. Alguien diga conmigo ahí en su casa, me voy a levantar. Te tienes que levantar de la depresión, te tienes que levantar de todo eso que te angustia. Tienes que levantarte, comienza a respirar profundo y a creerle a un Dios que todo lo puede. Y ahí está el secreto. Dios llama a Josué y no le dice, relájate, tómate 5 días libre, yo después te hablo, no te preocupes que yo lo voy a hacer todo, yo guío al pueblo, yo les doy la tierra y tú después lo que haces es que vienes y comes con ellos allí y te acuestas la siesta. No, Dios no le dijo eso a Josué, le dijo, prepárate, ponte las botas, que hay un trabajo que hacer, prepárate porque vamos a hacer algo, prepárate porque tienes que levantarte, tienes que ser valiente, te tienes que forzar. Esta es la palabra que Dios le da a Josué. Ahora, Dios también le dice algo interesante en el verso 8. Nunca, oiga bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando, oiga bien el verso 9, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, que no te vaya a dar un desmayo, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. A mí me tocó llegar a North Carolina sin conocer a nadie, pero me trajo aquí, me ha bendecido desde el día 1 que llegué y me sigue bendiciendo y me ha ayudado, no solamente a mí, a mi familia también que llegó conmigo, mis hijos, mi esposa, nos ha ayudado, nos ha bendecido, no ha pasado nada. Dios nos ha dado victoria en una tierra que no conocíamos, porque la Biblia dice que a donde quiera que vayas, si tú le crees a este Dios, si tú caminas con Él y si tú tienes fe que Él es el Dios todopoderoso, a donde quiera que vayas, fíjate que no te está diciendo un lugar nada más, a donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo y te va a bendecir. Pero ¿cuál es la clave? Le dice, nunca te apartes de mi palabra. Nunca te vayas a apartar. Dios le dio un consejo a Josué que tenemos nosotros que recibirlo en este día. ¿Cuál es el consejo? Oiga bien, primeramente que todo, levántate.
Segundo, mi querido hermano, esfuérzate. Tercero, sé valiente. Porque si eres esforzado y no valiente, cuando venga la prueba, aunque te estés esforzando, te vas a caer. Tienes que ser valiente. Y cuarto, mi querido hermano, le dijo que no se aparte mi palabra de ti. En otras palabras, no te vayas a equivocar, Josué. Tú no conoces el camino lo conozco yo. Y yo te lo voy a revelar. Quiere decir que Dios quiere guiarnos en este camino, nos quiere enseñar cómo vencer en este camino, y tenemos que entender este principio de Dios, el cual nos va a ayudar en este día, sí, en este día, a entender que no es solamente llamarnos cristianos, no es solamente ir a la iglesia el domingo, aunque es importante, no solamente es importante poner un pescadito atrás del carro para que todo el mundo sepa que somos cristianos. Tenemos que entender los principios claves. El principio de Dios es este: no podemos ser vagos en la fe, no podemos esperar que Dios lo haga todo, no podemos sentarnos a esperar que Dios lo haga todo. Nosotros vamos a hacer nuestra parte, vamos a pelear la buena batalla de la fe, nos vamos a levantar y vamos a creer en su palabra, que es la que nos guía y es lumbrera a nuestros pies. Esta palabra nos va a llevar, a mi querido hermano, a entrar a la tierra que Dios tiene preparada para nosotros. Y años atrás, cuando Dios me habló a mí de este estado de North Carolina, yo pensé que yo estaba escuchando algo que no era, porque yo no vine a North Carolina a buscar una casa, ya yo tenía casa. Yo no vine a buscar un trabajo porque ya yo tenía trabajo. Yo no vine aquí a buscar más dinero porque yo estaba bien donde yo estaba. Yo vine por una orden divina de Dios, y desde que toqué esta tierra he visto la mano de Dios. Porque a donde quiera que vayas, Él va a ir contigo y te va a ayudar y te va a bendecir y te va a prosperar. Por lo tanto, en este día es un día muy importante para reflexionar sobre esta palabra, levantarnos, mi querido hermano, esforzarnos y ser valiente. Y como le dijo a Josué, nunca se aparte de ti este libro de la ley. Así que me despido en esta hora. Dios le bendiga y la paz del Señor. De Dios, porque Dios